Vamos a empezar repasando rápidamente la cronología de todo lo que estamos viendo en el flashback de Kuma. Hace 47 años, Kuma nació en Sorbet. Luego el gobierno se entera de su sangre bucanir y lo convierten a él y a sus papás en esclavos. Hace 38 años, Kuma ya teniendo 9, es enviado como premio a los Juegos de God Valley. Allí come su fruta y escapa junto con Ginny e Ivankov al único lugar del mundo que conoce, a Sorbet. Al ratito vamos a explicar por qué esto es importante. Ya en Sorbet, Ivankov sale al mar y así Kuma y Ginny pasan su primera noche en libertad, viviendo en la Iglesia del Sur. Hace 25 años es cuando Ginny de 26 le pidió a Kuma de 22 que se casaran. Ya durante esos años Kuma leía en el periódico sobre un tal Dragon que ayudaba a la gente a liberarse de sus reyes corruptos, lo que quiere decir que para este punto Dragon ya no era un marín. Hace 22 años fue la primera vez que Kuma se opuso directamente al rey Vekori por las nuevas políticas de deshacerse de la gente del sur. Allí es cuando los encerraron a todos, pero también cuando Ivankov llegó junto con Dragon a reclutar a Kuma y a Ginny y a ayudar a la gente de Sorbet a deshacerse del rey Vekori. Unos meses después de esto es cuando pasó el incidente de Ohara, cuando Dragon platicó con Vegapunk y luego finalmente fundó el ejército revolucionario y se hizo su tatuaje, hasta que hace 14 años Ginny, la capitana del este del ejército, fue secuestrada. Y así pasaron más o menos unos 2 años hasta que un día, hace 12 años, Ginny escapó de Marilloa con la enfermedad de las escamas azules para regresar a morir a Sorbet y dejar a su bebé en la iglesia donde ella había crecido. Kuma le juró al cadáver de su amada que iba a cuidar a la bebé como si fuese su propia hija. Así pasaron los años hasta que a esa bebé, a Bonnie, un día también le empezaron a salir piedras azules en la cara y cuando cumplió 5 años, es decir, hace 7 años, fue oficialmente diagnosticada con la misma enfermedad que su madre, cuando el doctor le dijo a Kuma que Bonnie no iba a llegar ni siquiera a su 10º cumpleaños. En este mismo año, Dragon rescató a Sabo en el East Blue luego del incidente del reino de Goa. Un año después, o sea, hace 6 años, fue el día que el rey Vekori regresó a Sorbet a quemar todo como lo había aprendido de un lejano reino del este, el reino de Goa, la terminal gris que vimos en el flashback de Luffy. Bonnie ya en ese entonces tenía 6 años y Kuma, para proteger a todos en la isla, se volvió a deshacer del rey Vekori en lo que sería conocida como la revolución de un solo hombre. Este es el momento en que Kuma se convierte ante los ojos de los aldeanos en el rey de Sorbet, pero en la realidad el que gobernaba era Bulldog, el antiguo rey, es decir, el anterior a Vekori. De aquí no queda claro cuánto tiempo pasa, supongamos que entre meses a 1 año, pero en este tiempo es cuando Bonnie se come su fruta del diablo. Ay, ahorita que terminemos con esta línea temporal vamos a hablar de este tema que es muy interesante y da mucho de qué platicar. Pero regresando, también aquí es cuando Bulldog trae las malas noticias de que otra vez Vekori ha regresado, esparciendo la propaganda de Kuma, el rey tirano que usurpó el trono. Y que no solo eso, sino que está a las afueras de la isla con buques de guerra de la marina. Aquí es cuando Kuma decide pedirle a Bulldog que se haga cargo de Bonnie, porque en cuanto fuera a deshacerse nuevamente de Vekori, sabía que el gobierno lo iba a empezar a perseguir como un criminal. Por eso se fue de la isla y durante los siguientes años viajó por todo el mundo para encontrar la cura de la enfermedad de Bonnie, yendo a todos los lugares a los que en el futuro mandaría a los sombreros de paja. A Torino en el South Blue, en donde viven los nativos expertos en medicina que le ayudaron a Chopper. A Kuraigana en el Grand Line, un reino que quedaría abandonado producto de una guerra, en donde Mihawk llegaría a vivir y en donde mandaría a Zoro. A Tequila Wolf en el East Blue, en donde el gobierno obliga a esclavos a construir un puente que lleva más de 7 siglos construyéndose, en donde los revolucionarios suelen invadir para liberar esclavos y en donde Kuma envió a Robin para juntarse con Dragon. A Wateria en las Islas del Cielo, en donde Nami incrementó sus conocimientos. Al archipiélago Boin en el Grand Line, en donde Usopp aprendió su forma de combate. A Namakura, donde también estaban en medio de una guerra civil, guerra que conoceríamos luego porque allí es donde Kuma envió a Brook.
Y finalmente a la isla Karakuri, también en el Grand Line, en donde nació el mismísimo Dr. Vegapunk. Kuma mandó a Franky allí porque conocía al viejo científico, lo que quiere decir que Kuma pudo enviar a los sombreros de paja a todos estos lugares porque él ya había estado en estas islas, lo que tiene sentido porque si no la fruta estaría rotísima, sobre todo en un mundo que está dominado por el mar. Piénsenlo, saber las coordenadas exactas para no aterrizar en medio del océano y no morir es muy útil. Pero este no es el punto, sino que Kuma en sus años viajando por el mar aprendió todo lo necesario para ese día en el futuro ayudar a los sombreros de paja. Pero bueno, continuemos con la línea temporal. Tampoco queda muy claro cuánto tiempo Kuma pasó viajando por el mundo, pero lo que sí sabemos es cuándo se detuvo, cuando finalmente encontró lo que estaba buscando, la respuesta a la enfermedad de Bonnie. Oda no nos los dice directamente, pero cuando Kuma se vuelve a encontrar con el barco negro de los revolucionarios, el barco negro que según cuenta la leyenda pertenece al hombre de la cicatriz del fuego, vamos, a estas alturas ya podemos estar casi seguros que Dragón es el hombre de la cicatriz del fuego, el hombre que tiene información sobre el último Poneglyph, barco negro, como dijo Lafite, capaz de hundir barcos con remolinos creados por el viento, un poder que ya le hemos visto usar a Dragon hace 1000 capítulos. Y no solo se detiene allí, sino que nosotros mismos lo hemos visto materializarse en viento. Y es que si lo de Dragon no es una logia, si termina siendo una Zoan mitológica, pues al menos podemos estar seguros que tiene algo que ver con el viento. Bueno, aquí, cuando Kuma se vuelve a encontrar con Dragon, este le da la pista que estaba buscando. Que si había escuchado hablar del Dr. Vegapunk, que el otro día, pongan atención, que el otro día había ocurrido un accidente en su laboratorio y que debido a ese accidente se había tenido que mudar a otro laboratorio, que gracias a eso la seguridad del gobierno alrededor del doctor había disminuido y que iba a ser posible para Kuma contactarlo, ir a preguntarle que si él podía ayudarlo con la enfermedad de Bonnie. Naturalmente que este accidente del que Dragon estaba hablando es nada más y nada menos que la explosión que ocasionó Caesar en Punk Hazard, 2 años antes de que Luffy empezara su viaje, es decir, 4 años antes de los sucesos actuales, cuando Bonnie tenía 8 años, muy cerca de cumplir los 10. Por eso Kuma estaba deprimido, desesperado, porque no encontraba la respuesta en ningún lado del mundo, hasta que Dragón finalmente le dio este pedazo de información. Naturalmente, ya luego Kuma habló con Vegapunk para después traerle a Bonnie para que la curara. Así pasó el tiempo. En el siguiente capítulo seguramente nos van a revelar lo que pasó entre esto último y lo que pasó hace 2 años, cuando ya sabemos que Kuma finalmente fue convertido en un androide completo, cuando Saturno ordenó deshacerse de su alma, pero Vegapunk secretamente extrayó sus memorias para tener la esperanza de que algún día Kuma volvería a vivir. En el siguiente capítulo sabremos cómo Bonnie fue curada, cómo seguramente terminó en las manos del gobierno mundial, razón por la que Kuma no solo accedería a ser el conejillo de indias de Vegapunk, cosa que ya había aceptado a cambio de cubrir los gastos de su tratamiento, no, sino que Bonnie en las manos del gobierno mundial explicaría por qué Kuma también sucumbió ante las amenazas del gobierno, ante las amenazas de Saturno. La explicación del por qué decidió convertirse en un Shichibukai, y no solo eso, sino el más obediente de entre todos, como lo describió Gekko Moria, capaz de cumplir cualquier tarea, hasta que hace 2 años Bonnie escapó del gobierno, como justamente nos lo confirmó Akainu cuando la vio atada por Barba Negra, cuando Bonnie con 10 años formó su propia banda pirata y salió al mar para vengarse de Vegapunk, porque según ella, él había sido el culpable de todo. Imagínense, Bonnie con 10 años convirtiéndose en pirata hace 2 años, al mismo tiempo que Luffy con
con 17 había comenzado su aventura en el East Blue, para unos meses después encontrarse con todos los otros supernovas en Chavody, cuando Bonnie impidió que Zoro asesinara a un dragón celestial para que no enviaran a un almirante a la isla, cuando de todas maneras Luffy terminó soltándole tremendo puñetazo a Charlos para sufrir las consecuencias de tener a un ejército de pacifistas, androides con el cuerpo de Kuma que ellos ya habían conocido en Thriller Bark. Imagínense lo que sintió Bonnie tras ver estas máquinas, para que finalmente Kizaru llegara a la isla a exterminar a todos los supernovas, pero gracias al Kuma original, al que le quedaba todavía parte de su conciencia, gracias a él, aunque en ese momento no lo vimos así, sino que lo vimos como un tirano separando a los sombreros de paja, a un Luffy derrotado, pero fue gracias a Kuma que Luffy y sus nakamas pudieron sobrevivir. Y esa fue la última decisión por voluntad propia que tomaría Bartolomeo Kuma, porque inmediatamente después el gobierno mundial, Saturno, daría la orden de asesinar su alma, pero no sin antes una última jugada maestra de Kuma, su testamento, ir de nuevo con el Dr. Vegapunk a pedirle que antes de matarlo, por favor le programase una misión más: proteger el barco de los sombreros de paja, resguardar el Thousand Sunny. Y así fue cuando 2 años después finalmente lo volvimos a ver, cuando finalmente Franky aprendió todo lo que había hecho Kuma por los sombreros de paja. ¡Qué historia! Y ahora en Egghead esto está a punto de terminar con la cereza del pastel, porque Kuma, quien lo ha sacrificado todo, está a punto de ver por primera vez en su vida la luz de la esperanza, de escuchar los tambores de la libertad del dios del sol, Nika. Y no solo Kuma, sino también Bonnie, que originalmente había ido a Egghead para vengarse de Vegapunk, pero que gracias a las memorias de Kuma, memorias que el doctor no quería que ella viese porque le iban a causar mucho dolor. Claro que sí, dolor, porque Bonnie aprendió que la razón por la que Kuma sufrió tanto, la razón por la que se entregó al gobierno mundial, la razón por la que hizo un pacto con el diablo, con Saturno, fue precisamente para protegerla a ella. Pero Vegapunk subestimó a Bonnie, porque esta niña de 12 años, en lugar de derrumbarse con la desgarradora verdad, la entendió, aprendió de ella, asimiló que aquí el enemigo no era el Dr. Vegapunk, sino que era Saturno, que él fue quien ordenó la muerte de su padre, que Vegapunk solo quería la paz mundial con los pacifistas, pero que debido a su ambición de progreso sin medir las consecuencias, sus sueños e inventos serían usados para el mal, que los pacifistas finalmente llevarían al invento de los serafines, que la sangre de los Bucanir era la clave de todo, que está relacionada a la sangre verde que permite replicar poderes de las frutas del diablo, y que ahora en Egghead, justo como su padre le contó, como su abuelo le contó a su padre, y así generaciones tras generaciones de Bucanir, también ella verá por primera vez la luz de Luffy, la luz de Joy Boy, que de una buena vez por todas va a ponerle fin a la pesadilla que es Saturno. Y entonces al final, ¿Kuma va a morir o no? Pues existe todavía una esperanza para este personaje que ha sufrido demasiado. Sus memorias siguen allí, intactas, si no es que Bonnie no solamente las vio, sino que las asimiló. Es decir, que estas memorias no se pueden ver 2 veces, que Bonnie absorbió la burbuja y ahora no hay posibilidad para que Kuma recobre su memoria. Pero no, eso sería demasiado turbio. La única esperanza que le queda a Kuma es que uno de los pacifistas absorba la memoria, o mejor aún, el serafín Kuma, que ya mostró antecedentes de no escuchar las órdenes del gobierno. ¿Qué pasaría si este niño Kuma retomase las memorias del Kuma original? Es que esto es One Piece, y por más triste que este flashback se esté poniendo, Egghead va a terminar en una nota feliz. Los sueños de la gente. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo, a qué horas Bonnie se comió su fruta del diablo?
Yo pienso que esto está muy relacionado a lo que nos había explicado Vegapunk sobre las frutas y los sueños de la gente. Pensémoslo por un momento. El deseo de Bonnie de convertirse en un adulto para poder ir a todos esos lugares que soñó con su papá, ¿no les parece muy conveniente que precisamente haya obtenido los poderes de la fruta Toshi Toshi como correctamente reconoció el anciano en la enciclopedia de las frutas del diablo? Que por cierto, este es otro misterio. Qué increíble que esta iglesia del sur de Sorbet tenga libros como estos. Primero fue la Biblia, de donde Bonnie leyó en primer lugar sobre las islas del cielo y todos estos lugares fascinantes del mundo, y ahora esta enciclopedia de las frutas del diablo. ¿Fue Kuma el que coleccionó estos libros o ya estaban allí en la iglesia? ¿Quién sabe? Tal vez, como ya lo hemos visto hacer, Oda está involucrando la religión en One Piece, pero de una manera mucho más original de la que habíamos visto en muchas otras historias. Una religión dentro de la misma obra en la cual se reza por el dios del sol, vayan ustedes a saber. Pero es muy posible, casi seguro diría yo, que los Buccaneer fueran aliados de Joy Boy, de los otros reinos que comparten un solo símbolo, la cresta de los Kozuki, el sol, el tatuaje de los Gyojin, el sol, los jeroglíficos de los Shandian en forma de sol, la bandera de Alabasta, el mismo símbolo de los Buccaneer. Todo esto se está conectando y cuando finalmente sea revelado, nos va a dejar a todos con la boca abierta. Pero volvamos a Bonnie. Estábamos hablando de la materialización de los deseos, los sueños de la gente. Bonnie soñando con ser una adulta, comiendo precisamente la fruta Toshi Toshi que permite alterar la edad. El mensaje es claro, ¿no? El deseo, los sueños de Bonnie fueron tan grandes que fueron escuchados por la fruta del diablo, materializándose en el contenedor de frutas de su propia mesa, allí dentro de la iglesia, llamándola a Bonnie para que se la comiera. Y ya sé que la Toshi Toshi parece ser una paramecia, no una Zoan. Ya sé que supuestamente son solo las frutas tipo Zoan las que poseen voluntad propia, la capacidad de elegir o llamar a sus usuarios. Pero ¿que los sueños de la gente no son más grandes que eso? ¿Que no todo lo que podamos imaginar es posible, Willy Galón? ¿Por qué el sueño de Bonnie de poder ser un adulto para viajar con su padre no tendría que ser escuchado si lo deseó con todo su corazón? Si día tras día Bonnie entrenaba para aumentar su condición física, si su vida giraba en torno a este sueño tan simple pero tan poderoso. A ver, incluso si la Toshi Toshi es solo una paramecia, ojo, que también nos puede terminar resultando una Zoan, y no solo una Zoan normal, sino una Zoan mitológica como la Hito Hito modelo no Nika de Luffy, una que no solo puede alterar la edad, sino viajar entre distintas líneas temporales. Estoy seguro que ya han escuchado esto en varios canales. Futuros alternos, lo que explicaría por qué Bonnie pudo no solo aumentar su edad, sino parecer una mismísima Buccaneer, como si hubiese viajado a una dimensión en la que ella en realidad era la hija biológica de Kuma, una Buccaneer. O también explicaría cómo envejeció a Luffy a su forma futuro oscuro. ¿Quién sabe? Esto también pudo haber sido solo un recurso cómico, pero con Oda, que nada nos sorprenda. Además, volvamos a recordar la frase de Willy Galón: todo lo que podamos imaginar es posible. ¿Que el que una fruta del diablo aparezca frente a ti si deseas algo lo suficiente no es lo que nos había explicado Vegapunk? ¿Que esto no explica la increíble compatibilidad de los personajes de One Piece con sus frutas? Personajes tan excéntricos que increíblemente tienen una fruta que les sienta perfectamente bien. Luffy quería ser el hombre más libre del mundo, allí tienes la fruta de los tambores de la libertad. Barba Negra quería el poder total sobre todos los otros usuarios, allí tienes la fruta de la oscuridad que lo anula todo. Y sí, estas dos son Zoans mitológicas, y aquí ya estamos asumiendo que la de Barba Negra también lo es, aunque no se ha confirmado. Pero piensen en todas las otras logias, todas las otras paramecias que encajan perfectamente con sus usuarios. Katakuri con el mochi, por ejemplo. A ver, ¿saben qué? Me da curiosidad de leerlas todas. Como decía mi abuelita, 2 cabezas piensan mejor que una. Dejen más ejemplos en los comentarios que los leo.
Un caso muy particular que nos va a ayudar a explicar cómo funcionan estos sueños y deseos es la fruta de Absalom, un pervertido que quería ser invisible para espiar a la gente. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué ese no es el sueño de Sanji? A ver, pues sí y no al mismo tiempo. Sí, porque pues él mismo lo dijo, y pervertido sí que es. Entonces, ¿por qué a Sanji nunca se le materializó la fruta de la invisibilidad frente a él? ¿Por qué nunca se le apareció para que pudiese comérsela? Pues aquí está el no. No pasó porque Sanji tiene otro verdadero sueño: encontrar el All Blue. Además de que en el caso de ser invisible fuera su verdadero sueño, Sanji no hizo lo suficiente para perseguirlo, no lo buscó con todas sus fuerzas. Acuérdense cómo Sanji estaba atado al Baratie por el agradecimiento que sentía con Chef por haberle salvado la vida. Fue hasta que conoció a Luffy que finalmente pudo abrir los ojos y darse cuenta de que vivir su vida al máximo, cumplir sus sueños, era la única manera de pagarle a Chef por todo lo que había hecho. Bueno, pues en todos esos primeros años, ¿cuántos años tiene Sanji? 19 antes del timeskip. Durante esos primeros 19 años, la fruta de la invisibilidad se le materializó a Absalom, un pervertido sin otro sueño que ese. Este hombre Absalom realmente lo buscó con todas sus fuerzas, porque ese era su verdadero sueño. ¿Y quiénes somos nosotros para reírnos o para juzgar los sueños de la gente? Las frutas del diablo son precisamente eso: deseos. Si esto es correcto, si las frutas del diablo se materializan frente a las personas que sueñan con esos poderes en específico, si es el clásico la varita elige al mago, entonces ¿por qué Shanks robó la fruta del dios del sol? Llevamos mucho tiempo hablando de la teoría de que Shanks inicialmente robó la fruta, primero porque lo más seguro es que sabía su verdadera importancia, que esto ya lo tenemos que dar por sentado, pero la razón por la que misteriosamente la llevó a un pequeño pueblo del East Blue, según la teoría, fue para dársela a Ace, el hijo del rey de los piratas, el hombre que según Roger decía iba a heredar su voluntad. Tal vez eso estaba planeando Shanks cuando llevó la fruta al East Blue, hasta que un día en el bar de Makino conoció a Luffy, hasta que ese pequeño niño de 7 años así de la nada le dijera a Shanks que su sueño era el mismo sueño que Roger tenía, el sueño que no es ser el rey de los piratas, pues ese solo es un medio para lograr, para cumplir el verdadero sueño, ese que está tan adentro del alma de Luffy, tan obvio para él, que ni siquiera se los había compartido a sus propios nakamas. Hasta ahora, hasta el inicio del arco de Egghead, casi 3 años después de haberlos conocido. Shanks trajo la fruta a las Islas Dawn, las Islas Amanecer, para que Ace la comiera, pero allí conoció a Luffy. O quién sabe, tal vez ni siquiera esta decisión fue tomada por Shanks. Tal vez desde el principio era el plan de la fruta del diablo. La voluntad de la Hito no era ser comida por Ace. ¿Será posible que las Zoan tengan la capacidad de manipular a los humanos que las rodean? ¿Que la Hito modelo Nika haya hecho a Shanks robarla de las manos del gobierno? Y Shanks, sin darse cuenta, sin saberlo, fue usado por la fruta como medio de transporte para llegar hasta el rincón del mundo en donde la voz de un niño de 7 años gritaba a los 4 vientos un sueño tan ridículo, un sueño tan infantil que era digno del mismísimo Joy Boy. Que por eso la fruta apareció frente a Luffy. El niño que quería ser libre comió la fruta más libre de todas. O no tuvo que ser exactamente así, pero lo que no podemos negar es que una vez que la Hito modelo Nika conoció a Luffy, lo eligió a él como su portador. O a lo mejor Shanks sí se la trajo a Luffy desde el principio y no a Ace. Pero esto está un poquito más difícil de creer, pues según la historia, Shanks robó la fruta hace 13 años. En ese entonces, Luffy tenía tan solo 6 años de edad. Y según la wiki, Luffy conoció a Shanks cuando tenía 7 años.
Pero que yo sepa, esto no está escrito en piedra. Puede ser que Shanks conociese a Luffy desde antes, pero como sea, aquí los tiempos son sospechosamente cercanos. Y puede ser que sí, que primero conoció a Luffy y que por eso robó la fruta, porque había conocido a alguien con el mismo sueño que Roger. O puede ser la otra opción, que originalmente la fruta era para Ace, pero luego conoció a Luffy. No importa. El orden de los factores no altera el resultado. Oda pitagórico. Todo con medida. Si quieres ver más videos impresionantes, pícale a este del peor error de Kuma o a este de la guerra final. Ve con confianza en la dirección de tus sueños. Vive la vida que has imaginado. Henry David Thoreau.